Y el pasado 10 de mayo, el mundo y también la región de Latinoamérica se vio impactada tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo que fue asesinado a tiros en su luna de miel en Barú, Colombia. Él estaba ahí pues pasando su luna de miel, luego tenía pocas semanas de haberse casado y pues resultó asesinado por personas que todavía no han sido identificadas. Este sábado llegó a Asunción, Paraguay, su cuerpo y el domingo se llevó a cabo el funeral. Estuvo, pues, este funeral lo pasearon por diversas zonas de su ciudad, por ejemplo, por su colegio, lo llevaron también al equipo de fútbol que él admiraba y por igual al final lo llevaron al cementerio de La Recoleta. Hay que destacar en este caso que 2.000 personas marcharon en la ciudad de Asunción por la aclaración del asesinato de este fiscal que se dedicaba al crimen, a trabajar con el crimen organizado y el narcotráfico. Él realizaba investigaciones de este tipo y pues más adelante tendremos más detalles sobre lo que realizaba el fiscal. La última noticia que tenemos sobre este caso es que al menos 17 personas fueron detenidas y de acuerdo a CNN, estas personas fueron detenidas en relación al asesinato del fiscal. Entre ellos hay un dominicano. Todavía es una noticia en desarrollo, por lo que hay que esperar a ver cómo evoluciona. Para este caso tenemos a Andrés Colman Gutiérrez. Andrés es un periodista y también director del medio Otro País en Paraguay y pues él nos va a conversar más sobre este tema. Saludos, Andrés. Hola Indira, un gusto saludarte desde Paraguay. Andrés, quisiera que me comentes sobre el contexto en que ocurre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. El asesinato del fiscal Marcelo Pecci ha provocado un shock en la sociedad paraguaya y nuestra visión es que esto es como un parteaguas en la lucha que parte de la sociedad paraguaya y del Estado mantiene con el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta ahora, la mafia paraguaya, con sus conexiones internacionales, no se habían atrevido a asesinar a un agente de justicia y menos a alguien tan importante como era el fiscal Marcelo Pecci. Era el jefe prácticamente de la unidad especializada contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, y venía trabajando de una manera bastante recta, algo inusual en Paraguay, donde tanto la fiscalía como el poder judicial, el poder legislativo y gran parte del ejecutivo están inficionados, arrastran una historia de corrupción y de permeabilidad de la narcopolítica. Pecci era un rara avis, uno de los pocos fiscales que habían mantenido una conducta bastante recta, nunca se le había descubierto ningún caso de corrupción y también con mucha eficiencia en su trabajo, algo que también por aquí es bastante raro. Y de alguna manera era un poco como el niño mimado de organismos internacionales, el gobierno de Estados Unidos, la DEA, la Gafilat, que se ocupa del lavado de dinero, y organismos internacionales. Y en ese sentido, en los últimos meses venían desarrollando un operativo que se llama A Ultranza PI, donde dieron una serie de golpes muy fuertes contra toda una estructura del narcotráfico y del lavado de dinero, donde afectaron a personas, parlamentarios, dirigentes del Partido Colorado, tanto del sector oficialista, que responde al actual presidente Mario Abdo Benítez, como a su principal contrincante interno, el expresidente Horacio Cartes, que ahora quiere volver a tomar el poder a través de uno de sus títeres políticos. Y el golpe fue muy fuerte y varios de estos legisladores aparecieron implicados, hubo todo un escándalo con el tema y además un daño económico muy grande para estas estructuras. Y bueno, de alguna manera temíamos que algo así ocurra, ¿verdad? Creo que lo eligieron a Pecci por un lado como símbolo, no tanto, ya que él no llevaba el caso concreto, sino casos conexos con el operativo, pero además era el que
de repente apareció más vulnerable de algo que muchos no entendemos para alguien que tendría que tener medidas de seguridad, cómo se animó a viajar en luna de miel a Colombia, a una playa sin ninguna custodia, solo él con su esposa, lo que decimos acá, regalándose prácticamente para un asesinato como este. ¿Qué tanto peso, Andrés, tiene el crimen organizado en Paraguay? Paraguay desde los años 70, 60, 70, en plena dictadura del general Alfredo Stroessner, que estuvo 35 años en el poder con el auspicio del Partido Colorado, hasta ser derrocado en el 79, ya tenía narcopolítica, ya había tráfico principalmente de heroína al principio. Paraguay es un centro de cultivo de marihuana y de paso de tráfico de cocaína que viene de Bolivia, de Perú, de Colombia, principalmente, y pasa al mercado brasileño y de ahí va a Estados Unidos, a Europa y a varios otros centros de distribución. Paraguay siempre fue un territorio propicio para eso, pero en la época de Stroessner había como un control al estilo de la antigua mafia siciliana, con padrinos poderosos, y no había tanta violencia. Eso empezó después de la caída de la dictadura, cuando se produce un mayor auge de periodismo de investigación, de denuncias, y ahí matan, un año después de la caída de la dictadura, en el 91, matan a un periodista muy famoso, muy conocido, Santiago Leguizamón, que nunca fue investigado a fondo porque el propio general que derrocó al dictador y luego fue presidente, hoy hay datos concretos de que él estaba metido, que dio luz verde a ese asesinato porque el principal capo mafioso en ese momento, lo que sería como el Escobar Gaviria paraguayo, era su compadre y su socio comercial. Entonces este caso estuvo en la impunidad hasta que ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente está haciendo justicia de alguna manera con este caso. Pero desde entonces otros 18 periodistas fueron asesinados. El caso más famoso fue el del corresponsal del diario ABC Color, el diario principal de Paraguay, Pablo Medina, y de los 19 casos fue el único que tuvo, digamos, un castigo de la justicia, porque fue tanto el escándalo que tuvieron que moverse y atrapar a los sicarios, que eran, el principal mandante era un alcalde del Partido Colorado del sector de Horacio Cartes, ¿verdad? Ahí la narcopolítica quedó al descubierto. Y bueno, ese territorio de impunidad continuó de alguna manera, además de que Paraguay es escenario del desembarco de los años 90 de poderosas organizaciones criminales brasileñas como el PCC, Primer Comando Capital, y el Comando Vermelho. Después empezaron a desembocar organizaciones como la Dragueta Italiana, el Cartel del Golfo de Colombia, incluso los carteles colombianos, y hoy hay una transnacionalización actuando en territorio paraguayo, era una transnacionalización del crimen. Y en este caso, concretamente aparece hasta ahora, por los datos que tenemos, un nexo con el Cártel del Golfo en Colombia, por lo menos de haber facilitado que los sicarios puedan llegar hasta Marcelo Pecci, ahí en la playa del hotel en donde estaba, y matarlo de una manera tan televisiva, por decirlo así. Parecía un capítulo de Narcos, que si se filmara en Paraguay una versión tendría mucho que contar. Andrés, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades y de la sociedad allá en Paraguay en relación a este caso? Bueno, esto produjo un shock muy fuerte en Paraguay, apenas se supo la noticia, como creo que también la hubo en Colombia, porque si bien Colombia tiene una historia bastante conocida de pelea con los narcotraficantes, por lo que cuentan hace rato no ocurría un asesinato de este nivel, digamos, en un paraíso del turismo, ¿verdad? Como es Cartagena y sobre todo la playa de Barú. Bueno, y inmediatamente, así como hubo una reacción de las autoridades colombianas, en Paraguay también todo el mundo empezó a
hacer sus análisis, a hablar al propio presidente de la República, las principales autoridades legislativas, judiciales, etcétera, diciendo que es trágico, que es terrible, que es como una batalla ganada por el narcotráfico en un momento en que parecía que se le había golpeado fuerte desde el Estado paraguayo y sus aliados, y porque esta operación a ultranza PI está apadrinada por la DEA norteamericana, por el FBI, por Interpol, por Europol y una serie de organismos, y bueno, se movieron muchos mecanismos internacionales, muchos de ellos presionando a Paraguay por consagrar nuevas leyes contra el lavado de dinero, el control de los fondos que vienen a los partidos políticos en las elecciones, porque aquí había demasiada impunidad en ese sentido. El narcotráfico empezó a poner candidatos a senadores, diputados y a comprar jueces, fiscales, policías de una manera alevosa, ¿verdad? Y bueno, Estados Unidos empezó a presionar hace 2 años que Paraguay empiece a controlar de dónde viene el dinero para las elecciones y bueno, hubo avances en ese sentido. Y esto que llaman desde el operativo Ultranza empezó con una lista de 100 personas aproximadamente que tenían que ser arrestadas y ahí aparecieron legisladores, parlamentarios, senadores, diputados, pastores de una iglesia evangélica que tenía conexiones con Colombia, y bueno, se apunta mucho a que ese grupo que fue tan golpeado, eh, al cortárseles sus operaciones y al confiscárseles operativos de mucho valor, sería el que tomó esta represalia contra una de las figuras más emblemáticas de la lucha contra el crimen organizado, que es Marcelo Pecci. Y bueno, en ese plan, hasta ahora se ha avanzado poco, ¿verdad? Si bien hay una andanada de operativos, tanto en Paraguay como en Colombia, no hay todavía un dato concreto de quién habría ordenado el asesinato y quiénes lo ejecutaron. Estamos expectantes de ver si ese operativo conjunto colombiano, paraguayo, norteamericano principalmente logra esclarecer este crimen. Pero más que eso, esperamos que el Estado no agache la cabeza y que tome medidas más fuertes, porque de lo contrario Paraguay se encamina a ser un narco país, un narco estado, como lo fue Colombia en los años 80 o como es hoy parte de México, sobre todo en el norte de México. Andrés, muchas gracias por tu presencia aquí en el día. Gracias a ustedes y cordiales saludos desde Paraguay. Muchas gracias, Andrés. Bueno, tuvimos a Andrés Colman Gutiérrez, él es periodista y escritor paraguayo y nos estuvo hablando sobre el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. Por igual, invitarles, esto es todo por hoy, pero invitarles a que mañana estén bien pendientes del comentario de Germán Marte sobre la visita del expresidente Leonel Fernández al Grupo Corripio, en especial al almuerzo del Grupo Corripio. Él va a estar mañana conversando sobre esos puntos principales que se traten en el día de hoy. Así que muchas gracias a ustedes por mantener la sintonía en el día. Con ustedes estuvo Indira Suero y me despido.